La llegada de la función de actividades en vivo con iOS 16.1 abrió la oportunidad para tener nuevas interacciones en tu iPhone, y ya en este canal tenemos un video hablando de varias aplicaciones que se aprovechan de esta nueva función, pero en el video de hoy te quiero contar sobre 5 aplicaciones nuevas que se aprovechan de esta función de las actividades en vivo para que puedas tener más funciones directamente de la pantalla de bloqueo. Así que comencemos hablando de la aplicación Carrot Weather, una aplicación de clima muy buena, y aunque desafortunadamente está enfocada completamente en el mercado, ¿verdad?, anglosajón en inglés, es bastante interesante ya que tiene mensajes bastante curiosos y chistosos para entonces explicarte lo que está pasando en el clima, aunque obviamente puedes controlar esos aspectos para que no sea tan fuerte el lenguaje que utilizas. Pero lo más importante de esta función, o lo que quiero hablar de la función de las actividades en vivo de Carrot Weather, es que cuando está lloviendo, entonces cuando vayas directamente a la pantalla de bloqueo vas a poder tener acceso a la información de la lluvia que está pasando en tu área, para que constantemente puedas ver cómo es que está la lluvia, cuándo es que va a dejar de llover, cuándo va a incrementar un poco, cuánto tiempo quizás es lo que tarda para que pueda terminar de llover. Y obviamente si tienes un iPhone 14 Pro, en la parte de la isla dinámica también vas a tener esta misma función de las actividades en vivo, pero en la isla dinámica, para que puedas ver constantemente ahí cómo es que va la lluvia, cuánto tiempo falta, y poder ver esa gráfica de cómo es que está la lluvia en tu área. Cambiemos el tema para hablar de una aplicación enfocada en recetas y para las personas que les gusta cocinar, y es una aplicación que lleva el nombre Pestle, que es un nombre extraño cuando lo decimos en español, pero esta aplicación te permite guardar en ella diferentes recetas, y utilizando la función de actividades en vivo vas a poder monitorear y seguir esa receta directamente de tu pantalla de bloqueo, o una vez más si tienes un iPhone 14 Pro, pues entonces desde la isla dinámica. Y lo primero que tenemos que hacer es añadir una receta, y para poder añadirlas es sumamente fácil. Simplemente buscas una receta en Google. Aquí yo busqué galletas de chocolate, y cuando entonces abras esa receta simplemente aprietas el botón de compartir y buscas entonces el icono de esta aplicación, que si es nueva pues va a estar bastante al final. Y una vez entonces compartas esa receta a la aplicación, ya la vas a poder tener guardada aquí, y vas a poder comenzar esa receta desde la aplicación, y vas a poder ver las instrucciones de lo que tienes que hacer, por ejemplo los pasos para poder calentar el horno. Obviamente esta receta es en inglés, pero lo que podemos hacer entonces es deslizarnos entonces hacia la pantalla de inicio para que veas que entonces va, en este caso de un iPhone 14 Pro, a la isla dinámica. Pero cuando vamos entonces aquí a la pantalla de bloqueo, pues entonces aquí podemos seguir directamente esa receta para, por ejemplo, si estamos cocinando, pues podemos ver constantemente la receta e ir directamente a ella. Pero una parte bien interesante de esta receta, o de esta aplicación, perdón, es que entonces cuando, por ejemplo, llegas a una parte en la que te pide que crees un temporizador, pues entonces simplemente aquí ves que está resaltado los minutos de este temporizador. Podemos tocar aquí y él automáticamente va a poder crear este temporizador. Y entonces ahora cuando vayamos a la pantalla de bloqueo, donde entonces podemos ver los pasos que tenemos que hacer en esa receta, también vamos a poder ver cuánto tiempo falta para poder cumplir ese paso en la receta, y también ver en qué niveles que estamos en esa receta. Aquí estamos en el paso 8 de 9, así que ya estamos bastante al final de poder tener nuestras galletas. Así que esta aplicación, si te gusta guardar recetas y poder cocinar, etcétera, de una manera súper fácil desde tu iPhone, pues entonces esta aplicación te va a ayudar un montón. En el pasado video hablamos de una aplicación enfocada en hacer ejercicios con la función de actividades en vivo. Vamos a hablar ahora de otra llamada Smart Gym, que te permite crear diferentes entrenamientos y poder utilizar la función de las actividades en vivo para poder monitorear cómo vas en ese ejercicio. Aquí vamos a agregar una rutina. Obviamente en la parte gratuita vas a tener que hacerlo manualmente, pero vamos a decir aquí que esta es una rutina para pecho, y aquí entonces vamos a decir que la meta es subir de peso, ¿verdad?, que queremos crecer nuestros músculos. Y entonces vamos a darle aquí a agregar ejercicios. Como mencioné, hay algunos ejercicios que no van a estar disponibles porque tienes que pagar por ello, pero hay algunos que sí podemos añadir. Vamos a simplemente añadir este ejercicio. Aquí podemos añadir las repeticiones que queremos hacer en este set de ejercicio o esta serie. Vamos a añadir 3 series de 10 y un descanso de 30 segundos entre cada
serie para entonces tener esa información. Y como puedes ver, puedes añadir más información aquí. Vamos a darle a salvar, a que queremos guardar esta rutina. Esto es simplemente un ejemplo. Y entonces cuando comencemos este entrenamiento de esta rutina de pecho, vamos a darle aquí a iniciar solamente en el iPhone. Vamos entonces a darle unos segundos para que empiece. Y entonces cuando empiece voy aquí a la parte de pecho, que quiero hacer este ejercicio. Y entonces vamos a decir que ya hice esta repetición. Él va a comenzar automáticamente el tiempo de descanso. Y cuando entonces me deslizo a ir a la pantalla de inicio, puedo ver por ejemplo en el iPhone 14 Pro que se mantiene en la isla dinámica. Pero como mencioné, esta aplicación también funciona con la parte de las actividades en vivo, para que puedas ver el tiempo de descanso, el tipo de ejercicio que estás haciendo y también cuál es el número de la serie que estás haciendo. Aquí estamos en la primera, y entonces obviamente mientras vaya haciendo más ejercicio o mientras pase entonces a la próxima serie, pues voy a ver cómo todo esto va a estar cambiando, para que esta aplicación te ayude un montón a hacer ejercicios. Una aplicación enfocada en la parte de poder personalizar tu iPhone se llama Pixel Pals, y esta es una aplicación que te permite colocar un pequeño animalito para que pueda vivir tanto en las actividades en vivo, o si tienes un iPhone 14 Pro también en la parte de la isla dinámica. Aquí puedes personalizar estos animalitos o estas mascotas que puedes tener, un gatito, un perro, un zorro. Obviamente para esas otras vas a tener que tener acceso a la versión premium, pero la parte gratis tienes acceso al gatito y al perrito. Y esto lo que puedes hacer realmente es, una vez más, es para tener una parte interactiva en tu iPhone. Aquí puedo ver cómo entonces él está durmiendo, pero cuando voy a las actividades en vivo veo que el gato se llama Hugo, y entonces cuando dejo el dedo, ¿verdad?, puedo ir directamente a la aplicación. En el caso del iPhone 14 Pro estaría viviendo el animalito aquí en la isla dinámica, pero si tienes un iPhone sin la isla dinámica, pues estaría entonces en la barra de inicio en la parte inferior. Vamos a darle aquí al botón para poder darle comida al animalito, ¿verdad?, para nuestra mascota, para poder mantenerla feliz. Otra cosa que también podemos hacer es ir a la parte de este animalito y también jugar con él. Vamos aquí a jugar con la bola, para que entonces él pueda jugar con la pelota y moverla de lado a lado, etcétera, para que puedas tener como un Tamagotchi, una idea, ¿verdad?, de estos animalitos que podías cuidar directamente en un dispositivo, pero ahora lo tienes directamente en tu iPhone. Y finalmente hablemos de otra aplicación enfocada en aquellas personas que pierden el control del televisor constantemente, como yo lo hago, y esta aplicación se llama TV Remote o control de TV. Y entonces esta aplicación lo que te permite hacer es vincular directamente tu televisor. Obviamente no todos los televisores van a poder funcionar, pero por ejemplo televisores como Roku u otros televisores que se conectan a la internet. Una vez entonces abras esta aplicación, vas a poder configurar tu televisor con esta aplicación, para que entonces tu teléfono pueda comunicarse con tu televisor y lo puedas controlar directamente desde el teléfono. Y esta aplicación es muy buena, ya que te permite hacer varias cosas, como por ejemplo poder tener acceso a todos los botones de tu televisor, como por ejemplo el botón de inicio, moverte entre los diferentes aspectos. Esto es un televisor Roku, así que me puedo mover entre los diferentes canales, poder bajar y subir el volumen, poder moverme en la reproducción de la película o la serie que esté viendo. Y obviamente la parte más importante de lo que hablamos en esta parte del video es que obviamente cuando estás en esta aplicación del control remoto, cuando entonces te deslizas a la pantalla de inicio, esta aplicación irá a la isla dinámica en el iPhone 14 Pro, pero si no tienes un iPhone 14 Pro, irá entonces a la parte de las actividades en vivo en tu pantalla de bloqueo. Así que desde aquí puedes, por ejemplo, pausar la reproducción, subir el volumen, apagar o encender ese televisor, y así que tienes más opciones, como por ejemplo la parte de las actividades en vivo. Vas a poder cambiar el modo de tema para que sea un poquito oscuro o claro, todo depende de lo que estés haciendo. Así que también puedes personalizar los comandos que están en esa parte de la actividad en vivo, como por ejemplo poder apagar o encender el televisor. Vas a poder añadir otro comando, como por ejemplo si te gusta cambiar los canales, pues lo puedes hacer directamente desde ahí, ir a la parte de inicio. Así que tienes varias opciones para poder personalizar este control remoto, que entonces tienes aquí en la parte de actividades en vivo, para que tu control remoto nunca se te pierda y lo tengas directamente en tu teléfono. Y con esta última aplicación, este fue un vistazo a 5 aplicaciones más que utilizan esta función de actividades en vivo, que para mí es excelente. Así que si todavía no has visto nuestro primer video sobre otras 5 aplicaciones, te lo dejo también aquí para que lo puedas ver después de este video. Y déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todas estas aplicaciones fue tu favorita, o si tienes otras que te interesan, déjamelo también aquí en los comentarios para entonces descubrirlas con ustedes. Mi nombre es Hernán Rosario, y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.